tienen un poco de miedo, porque es una materia en realidad pesada, ¿verdad? Porque conlleva muchísimos conocimientos de lo que es biología, neurología y neurociencia en general, pero vamos a intentar hacer la experiencia de la materia lo más práctica posible para ustedes y que puedan en realidad de alguna forma aprovecharla en su práctica clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando le lleguen pacientes y les van a llegar, de que ustedes van a hacer la especialidad clínica, la mayoría va a estar con medicación psicotrópica, si es que está siendo tratado por un psiquiatra. La necesidad de que ustedes conozcan por lo menos los principios básicos del uso de psicofármacos es necesaria porque generalmente el tratamiento en los pacientes que padecen de algún trastorno mental es multidisciplinario y nosotros trabajamos con ustedes. Es más, le necesitamos a ustedes. ¿Está bien? Entonces, vamos a intentar hacer la experiencia lo más práctica posible. Yo generalmente me enfoco en los fármacos que tenemos disponibles aquí en Paraguay. ¿Está bien? Con lo que ustedes van a estar familiarizados y van a escuchar todo el tiempo, ¿sí? La psicofarmacología en realidad incluye aproximadamente 108, 110 compuestos, ¿verdad? Es imposible que uno conozca todo de memoria. Nosotros sí tenemos que hacerlo porque en realidad ejercemos, ¿verdad? Y prescribimos, pero a la práctica del día a día en nuestro país, por lo menos esto se limita a 30 o 40 compuestos que ustedes sí tienen que conocer. De ahí que la materia es, ya le adelanto lastimosamente chicos, mucha memoria, ¿sí? No se van a salvar lastimosamente de memorizar los nombres de los fármacos. Y esto no quiere decir que no van a tener experiencias en su práctica con los pacientes de que le van a referir los nombres comerciales. Ahí de esos 50 fármacos, en algún momento van a tener que conocer por lo menos 120 nombres, cuando hablamos de nombres comerciales. Pero a lo práctico vamos a enfocarnos en lo que se usa en Paraguay, lo que tenemos a disposición, lo que los pacientes consiguen en la farmacia. ¿Está bien? Entonces, hoy vamos a comenzar un poquito con las generalidades. En la clase que estaba grabada, si ya llegaron a escuchar, hablamos un poquito de cómo es el tratamiento psicofarmacológico y qué principios conlleva, cómo se rigen, ¿verdad? Hablando de qué hay que tener en cuenta para iniciar, la importancia del diagnóstico, si bien el diagnóstico no es fijo, es longitudinal, no se hace de forma transversal, puede variar, ¿verdad? El principal foco o la principal diana de los fármacos son los síntomas que hay que tratar. Un fármaco no es específico para tal o cual patología. Son principios que tienen que ir manejando, ¿sí? Para poder conocer un poquito el tratamiento. Y hoy vamos a hablar de algunos términos y nomenclaturas que tienen que saber y que vamos a tocar a lo largo del curso. ¿Está bien? Porque voy a ir mencionando y lo tienen que aprender ya ahora. Entonces, si no tienen preguntas, vamos a comenzar. Les voy a pedir que puedan grabar también la clase para compartir entre sus compañeros, porque una vez que yo lastimosamente comienzo a transmitir, ya no puedo grabar la pantalla. ¿Sí? Les voy a agradecer eso. Entonces, vamos a comenzar. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Ninguna, profe. Genial. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, me avisan cuando tengan la presentación en la pantalla, por favor. Ya, profe, se ve. Ya se puede ver. Genial. Bueno, vamos a hablar de los principios básicos de psicofarmacología, chicos. ¿Sí? Como les dije, conceptos básicos que tienen que saber para lo que va a ser el manejo de la materia. Vamos a definir primero lo que es un fármaco. ¿Sí? Esta es una definición amplia, grande, general. ¿Está bien? Porque fármaco no incluye solamente a los psicofármacos. ¿Sí?
Y en general en medicina es una sustancia que se utiliza para varios fines, entre ellos, por ejemplo, el diagnóstico, ¿sí? Fármacos que se utilizan, por ejemplo, como contraste para los estudios como tomografía o resonancia magnética, se utilizan para hacer un diagnóstico, ¿sí? Para el alivio de los síntomas, ¿sí? Ahí entran muchos psicotrópicos, ¿sí? O psicofármacos. Y el ejemplo más común que podemos dar sobre fármacos que se usan para el alivio de algún síntoma es el uso de analgésicos que alivian el dolor. Fármacos se utilizan también para el tratamiento de casi todas las patologías. El tratamiento incluye la curación en la mayoría de los casos, no en todos y no en todas las patologías. Y ahí en particular entran los trastornos mentales, ¿sí? A medida que vayamos desarrollando el curso van a ver que lastimosamente muchos de los trastornos descritos y clasificados actualmente tienen tratamiento de por vida, ¿sí? Y también los fármacos se pueden utilizar para la prevención de enfermedades o la prevención de aparición de los síntomas. Y como definición ustedes van a manejar esto, chicos. Es una sustancia capaz de modificar, ¿sí? Modificar la estructura o las funciones en un organismo vivo, ¿sí? Y cuando estamos hablando de psicofármacos, esta estructura es el cerebro. ¿Está bien? Y a través de las modificaciones funcionales del cerebro, obviamente se modifican la conducta y la forma de apreciar incluso la realidad que tiene el paciente o su entorno. Entonces, chicos, una sustancia capaz de modificar la estructura o función en un organismo vivo y en nuestro caso con los psicofármacos del cerebro, ¿sí? Modifican las funciones del sistema nervioso central. Y a través de esas modificaciones, muchísimas o todas las funciones del cerebro prácticamente, ¿sí? Y esto se manifiesta generalmente en cambios, por ejemplo, en el comportamiento o disminución de los síntomas, ¿sí? En determinadas patologías. Ahora, la psicofarmacología es una disciplina científica que estudia, una rama de la medicina que estudia el efecto de los fármacos, ¿sí? Que tienen especial atención en las manifestaciones cognitivas, emocionales, motivacionales y conductuales, chicos. O sea, modifican y actúan sobre las funciones mentales superiores del ser humano, ¿sí? En este sentido, la psicofarmacología está relacionada con el estudio o el tratamiento farmacológico de una psicopatología. Los psicofármacos son sustancias químicas, ¿sí? Todas ellas, estructuras y moléculas químicas, ¿está bien? Que pueden tener diverso origen. Los principales son de origen natural o sintético, ¿sí? Y todas estas tienen como diana la psique, ¿sí? O el sistema nervioso central, ¿sí? Y son susceptibles a modificar la actividad mental, chicos. Lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿sí? Ellos actúan sobre la función, la conducta y la experiencia psíquica y modifican totalmente la percepción, ¿sí? Como le estaba adelantando, los psicofármacos en general no son curativos, no podemos hablar de todos los psicofármacos, ¿sí? Así que vamos a hablar de generalidad. Ellos generalmente no actúan sobre una etiopatogenia de las enfermedades mentales, porque más adelante vamos a ver cuando hablemos de cada patología en realidad y cada psicofármaco, grupo de psicofármacos, mucho aún no se sabe de por qué aparecen los trastornos y por qué se manifiestan los síntomas, ¿sí? Y algo que tienen que saber y que mencionamos ya en la clase anterior, con mucha frecuencia los psicofármacos ejercen acciones múltiples. Y un psicofármaco, si bien recibe o está en la clasificación de, por ejemplo, un antipsicótico,
nosotros podemos usar para el tratamiento de un trastorno depresivo mayor, para un trastorno de ansiedad, para una urgencia psiquiátrica. ¿Está bien? No son de primera indicación, pero se puede utilizar. Y estos principios, chicos, tienen que saber. Ahora, la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿sí? Son dos principios que tienen que ver con cómo actúa el fármaco y cuáles son sus propiedades en el organismo y en el fármaco o droga. Y vamos a definir un poquito, chicos, ¿sí? La farmacocinética vendría a ser el proceso en donde el organismo produce algún cambio en el fármaco, ¿sí? Esto se define como el ciclo cronológico de los fármacos y sus metabolitos en el organismo. Metabolito vendría a ser subestructuras que fueron modificándose en el organismo del fármaco, ¿sí? Y la farmacodinamia es lo que el fármaco le produce al organismo. En palabras sencillas vendrían a ser los efectos del fármaco en el cuerpo. En este caso, la parte del cuerpo en la que actúan los psicofármacos es en el cerebro, ¿sí? Entonces, ahí vamos a hablar de efectos farmacológicos de estos compuestos. Entonces, la farmacocinética incluye el estudio de diferentes procesos por el cual pasa el fármaco en el cuerpo, ¿sí? Y estos procesos son la absorción del fármaco, cómo ingresa al organismo, a qué partes del cuerpo se distribuye, y hablamos de distribución, la fijación, a dónde se une y en qué sustrato se une, cómo se elimina, ¿sí? Adelantando, son principalmente dos formas, por la bilis o materia fecal y la orina, pero van a ver que hay muchas otras, por ejemplo, como el sudor e incluso por la respiración, ¿sí? La biotransformación vendría a ser cómo el fármaco se modifica en el cuerpo y antes de eliminarlos, por ejemplo, se convierten en otras sustancias. Y ahí es donde entra el concepto de metabolito, ¿sí? Y por último, el proceso de excreción, en donde el fármaco es eliminado. Y entonces hablamos de que la farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco, ¿sí? Y luego tenemos la farmacodinamia, ¿sí? En donde tenemos el fármaco y las reacciones, ¿sí? Y esto es lo que el fármaco le hace al organismo. Y generalmente nosotros tenemos como punto y objetivo que estos fármacos disminuyan la intensidad de los síntomas que padece el paciente. ¿Me están siguiendo hasta acá, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Interrumpan si tienen alguna duda, por favor. ¿Está bien? Porque yo lastimosamente no les puedo ver y no estoy viendo sus reacciones. No es como una clase presencial. ¿Está bien? Entonces, chicos, la farmacocinética incluye un montón de procesos en donde el cuerpo actúa sobre el fármaco y modifica el fármaco. ¿Está bien? Ahí tiene que ver la dosis del fármaco que es administrada, cómo se concentra en el cuerpo humano. Esto vendría a ser la plasma el plasma o la sangre, ¿sí? Cómo se concentran los tejidos, porque una vez que se distribuye el fármaco en el cuerpo, en la sangre, puede pasar a juntarse en el tejido grasoso, en el hígado, en los pulmones, en los músculos, y en nuestro caso con los psicofármacos, se concentra en el tejido cerebral, en el cerebro, ¿sí? Estos fármacos, una vez fijados a donde tienen que llegar, comienzan a transformarse, ¿sí? Para llegar al proceso de eliminación. Entonces, para llegar al proceso de eliminación tienen que formar metabolitos que generalmente ya cortan la acción del fármaco y son compuestos que ya son inactivos, ¿sí? Muy pocas veces el fármaco se elimina como tal, ¿sí? Y muchas veces para que deje de ejercer su función se tiene que cortar o escindir o destruir en otras sustancias diferentes. Entonces, el último proceso vendría a ser el de la excreción ya muchas veces de los metabolitos del fármaco, ¿sí? Y luego tenemos la variabilidad farmacodinámica en donde los efectos de los fármacos, en este caso los psicofármacos, tienen efectos sobre el comportamiento, ¿sí?
La farmacocinética, chicos, ¿sí? Entonces, el efecto que el organismo desarrolla sobre el fármaco, y repitan varias veces eso para acordarse, porque es algo que se va a preguntar y vamos a hablar durante todo el año de esto, ¿sí? La ciencia que estudia la farmacodinámica analiza, interpreta y describe el movimiento del fármaco en el organismo. ¿Y por qué es importante conocer la variable farmacocinética? ¿Sí? Y le doy un ejemplo grande. Si nosotros no conocemos la farmacocinética del fármaco, en donde, por ejemplo, se modifica y por dónde se excreta, y le damos un fármaco que tiene eliminación renal a un paciente que tiene una patología renal crónica, se va a intoxicar, va a tener un montón de efectos adversos y el fármaco le va a hacer daño. De ahí es importantísimo conocer la farmacocinética, ¿sí? Y cómo actúa el cuerpo sobre el fármaco, ¿sí? Y aquí es donde comprenden y entran estos procesos de los que habíamos hablado. La liberación, absorción, distribución, el metabolismo y la excreción, ¿sí? Le voy a dar algunos ejemplos de esto. La liberación del fármaco vendría a ser la forma física en la que está preparado el fármaco y cómo se libera en el organismo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, dos ejemplos grandes para dar, que son los de liberación rápida y liberación prolongada, ¿sí? Los de liberación prolongada, generalmente una vez ingresado al organismo, se van liberando de a poquito, ¿sí? Un ejemplo que le doy es de los antipsicóticos denominados de depósito. Es una inyección que se le pone al paciente y tarda un mes en actuar en el cuerpo y se libera de a poquito en dosis microscópicas en el cuerpo, de a poquito, ¿sí? De ahí que su efecto dura todo el mes, ¿sí? Luego tenemos la absorción, es como el fármaco entra a los tejidos y se distribuye a la sangre, ¿sí? La absorción se da por muchísimas maneras, ¿sí? Y depende mucho de la vía de administración también, porque en la vía de administración del fármaco van a ver que existen muchísimas clases. Vía oral, ¿sí? Vía parenteral, ¿sí? Vía rectal, muchísimas formas de que el fármaco se introduzca al cuerpo. Y de ahí la absorción es otro proceso diferente, ¿sí? La distribución vendría a ser hasta dónde llega el fármaco y en qué órganos principalmente se distribuye por su afinidad. Y el metabolismo, como dijimos, cómo se transforma en otros metabolitos o en otra sustancia del fármaco dentro del cuerpo. Y la excreción es el último proceso en donde se elimina del cuerpo, ¿sí? Esto vendría a ser un esquema de estos procesos, ¿sí? La absorción, por ejemplo, muestra el sistema gastrointestinal cuando el fármaco se administra por vía oral. O la sangre cuando se administra por vía intramuscular o intravenosa, ¿sí? Pero también podemos tener otro sitio de administración, por ejemplo, si ustedes van al dermatólogo y le administra una crema, la vía de absorción es la piel, ¿sí? En los psicofármacos no van a ver prácticamente eso y esto se va a limitar a dos: el sistema gastrointestinal y la sangre a través de las inyecciones intramusculares o la inyección intravenosa en las venas directamente del fármaco, ¿sí? La distribución habla del lugar a donde va generalmente el fármaco. Y como les digo, la mayoría de los fármacos o psicofármacos, por ejemplo, que se administran por vía oral o intramuscular o intravenosa, van a todas partes del cuerpo, chicos, ¿sí? A todas partes. ¿Por qué no ejercen efecto en todas partes? Porque el blanco donde actúan los psicofármacos, que es en el cerebro y en las neuronas, es solamente y específicamente a eso. Puede llegar al hígado, pero ahí no tenemos neuronas, no tenemos receptores de neurotransmisores y por ende no actúan. ¿Está bien? Ahora, la excreción, como les dije, a través de la bilis o la orina en el riñón. Ahora, la absorción, chicos, como les dije, existe un montón de mecanismos, que esto en realidad no hace falta que sepan, ¿sí? Y hablamos de absorción pasiva, difusión pasiva, son procesos celulares por el cual entra la célula y a través de la célula de los tejidos o las células de los tejidos pasan a la sangre. Esto sí es muy importante, la absorción, porque esto depende de muchísimos factores. Yo les voy a citar, chicos, y no les voy a pedir que sepan de memoria esto, pero que lo conozcan es importante, ¿sí? Para que un fármaco se pueda absorber, ¿sí?, de manera correcta, tiene que tener un índice de solubilidad alto. ¿Está bien?
tiene que ser soluble, ¿sí? Y esto viene y depende mucho de la presentación del fármaco, ¿sí? Un fármaco, por ejemplo, el ejemplo que le da aquí en el slide, habla de la solución acuosa en un fármaco inyectable, ¿sí? Un fármaco inyectable en una solución acuosa se distribuye mucho más rápido y se absorbe mucho más rápido porque es soluble, ¿está bien? En cambio, un fármaco que viene en una presentación aceitosa o contenido en aceite no se absorbe rápidamente porque no es soluble, el aceite no es soluble en agua. ¿Alguna vez ustedes, chicos, ya se aplicó alguna inyección de depósito o una aceitosa en el cuerpo? La penicilina, ¿alguien ya se aplicó? ¿Cómo? Es muy doloroso. Es súper doloroso, ¿sí? Y ustedes cuando se aplican una inyección oleosa van a sentir una pelota prácticamente que se le forma debajo de la piel, dentro del músculo en realidad, ¿sí? Las presentaciones oleosas suelen ser generalmente de liberación prolongada, ¿sí? Y la absorción del fármaco es mucho más difícil en forma sólida por las pastillas, ¿sí? Ahora, un concepto bastante complicado que habla de la cinética de la disolución. Esto depende de muchísimos factores físicos incluso que tienen que ver con las propiedades del fármaco, ¿sí? No hace falta que sepan eso, chicos, ¿sí? Ahora, este concepto sí es importante, el de concentración del fármaco. A medida que tiene mayor concentración, mayor absorción. Concentración habla de que determinada cantidad en un medio tiene que ser mayor al medio o mayor en proporción al medio donde se encuentra, ¿sí? Por ejemplo, en un litro de agua nosotros ponemos 300 gramos de azúcar y en otro litro de agua ponemos 100 gramos, ¿cuál tiene mayor concentración? En el litro con 300, ¿sí? Entonces, a medida que la mayor cantidad de dosis del fármaco en el cuerpo se van a absorber en mayor medida también. Ahora, el concepto de circulación. La circulación tiene que ver con esta premisa, ¿sí? En el lugar de absorción, a mayor absorción, tiene que ver con donde haya mayor circulación, ¿sí? Los fármacos que se distribuyen en lugares o órganos mayormente irrigados o con mayor cantidad de vasos sanguíneos se absorben con mayor facilidad, ¿sí? Y también la superficie de absorción, ¿sí? A mayor superficie, mayor absorción, ¿sí? Y aquí hablamos, por ejemplo, de cuál es el órgano que en teoría podría absorber en mayor cantidad por donde se administra un fármaco. Y el mayor órgano es la piel, ¿sí? Cubre todo el cuerpo, ¿sí? Luego le sigue el sistema gastrointestinal, ¿sí? Tienen aproximadamente ustedes, contando el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, aproximadamente 10 metros de superficie de absorción, ¿sí? Y luego tenemos la sangre, ¿sí? En donde prácticamente se distribuye en todo el cuerpo, por ende es más fácil de que se absorba, ¿sí? También, como les dije, la vía de administración es fundamental para la absorción, ¿sí? Y es más fácil cuando se administra de forma intramuscular, intravenosa, directamente en la sangre, que por vía oral, otras vías, ¿sí? Ahora, la vía de administración, como dijimos, influye muchísimo en la absorción. Y vamos a hablar un poquito de esto. Esto habla de mayor absorción en el sentido de la flecha. ¿Está bien? Cuando nosotros aplicamos un fármaco por vía intravenosa, está disponible al 100% en el torrente sanguíneo. Y generalmente da característica de que el inicio del efecto del fármaco es mucho más rápido. Y no digo inmediato, sino mucho más rápido, ¿sí? Cuando se administra de forma intramuscular, tenemos aproximadamente disponible el 75 al 100% del fármaco. Y no digo 100% porque esto es en general la regla. Si nosotros aplicamos
100 unidades del fármaco por vía intramuscular, lo que llega y se distribuye y hace efecto es aproximadamente el 75%. ¿Sí? La desventaja es que es generalmente dolorosa. ¿Sí? La administración subcutánea por debajo de la dermis tiene la misma calidad de distribución de la vía intramuscular. También puede ser muy dolorosa, pero generalmente menos que la intramuscular. Ahora, la vía oral. La biodisponibilidad, entonces, es la cantidad de fármaco que está presente para ser absorbido y utilizado, varía muchísimo. En algunos casos puede llegar al 100%, pero es muy rara vez visto. ¿Está bien? Incluso la biodisponibilidad puede ser tan baja del 5%. ¿Sí? Y eso no habla mucho bien, o no habla muy bien de la eficacia de un fármaco. Vía rectal y otras vías que van a ir viendo más adelante, ¿sí? Nosotros cuando hablemos de la familia de los fármacos y vayamos describiendo, vamos a describir sus principales formas de administración. Y de nuevo, vamos a ver de lo que tenemos acá en Paraguay presente, ¿sí? Entonces, la farmacodinámica, chicos, ¿sí? Es el efecto bioquímico fisiológico que desarrolla el fármaco en el organismo, ¿sí? Y esto generalmente puede superar a la variabilidad farmacocinética, ¿sí? Y generalmente es lo que nosotros tenemos y esperamos del fármaco, ¿sí? Esto tiene que ver con la interpretación de los componentes de la estructura macromolecular del fármaco, cómo actúa en el cuerpo. Y conocer esto es importantísimo, porque al saber cómo actúa y cuál es su mecanismo de acción, nosotros vamos a poder indicarlos, ¿sí? Y para esto hay que saber de fisiopatología, ¿sí? Y aquí es importante que atiendan bien, porque no dije psicopatología, dije fisiopatología. ¿Está bien? Ahora, este mecanismo evalúa a nivel molecular cómo el fármaco interactúa con otras moléculas. Y aquí es donde está, es importante esto. Actúa siempre uniéndose al receptor de un neurotransmisor en el cerebro. El fármaco se une a donde se tendría que unir un neurotransmisor y generalmente suple el efecto de un neurotransmisor o evita que ese neurotransmisor haga su efecto. Y ahí ya metimos dos conceptos importantísimos, chicos. Y en eso prácticamente se basa la psicofarmacología, a la hora de elegir un fármaco para que tenga un efecto sobre los síntomas. El fármaco que nosotros le administramos al paciente se une al receptor del neurotransmisor y generalmente hace una de dos cosas. O se une al receptor y cumple la misma función que el neurotransmisor tendría que cumplir, o se une al receptor del neurotransmisor evitando que éste cumpla su función. ¿Está bien? ¿Me entendieron eso, chicos? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, el receptor es una molécula generalmente proteica, compuestas por más de una proteína generalmente, ubicada en una célula en una área fisiológica concreta. Y acá es el sistema nervioso central, ¿sí? Y ese es el lugar del fármaco, ¿sí? Es estructuralmente específica, ¿sí? Que puede ser para una hormona, para cualquier tipo de molécula en el organismo y en nuestro caso desde los neurotransmisores, ¿sí? Esta unión del fármaco con el receptor del neurotransmisor es generalmente reversible, ¿sí? Y tiene que ser reversible porque generalmente si le damos a un paciente un fármaco que tiene propiedades de irreversibilidad, al unirse a un receptor en la neurona, no va a dejar de ejercer su función y podría ser dañino. Y un ejemplo que le doy es cuando hay intoxicación por compuestos organofosforados. Por ejemplo, intoxicación por agrotóxicos. Los agrotóxicos
o venenos que se utilizan en el campo para tratar las plagas son venenos neurotóxicos o toxinas que producen efectos neurológicos en los insectos. Esos insectos tienen los mismos receptores y tienen los mismos neurotransmisores que nosotros, ¿sí? Entonces, a nosotros nos afecta porque se unen a nuestras moléculas cerebrales y ya no salen de ahí causando su efecto, ¿sí? Por eso generalmente el fármaco tiene que ser reversible en su efecto, ¿sí? Ahora, tipos de receptores hay muchísimos, muchísimos. Vamos a citar por lo menos los más conocidos y los más comunes, ¿sí? Tenemos los canales iónicos, ¿sí? Estos canales iónicos actúan a nivel de la membrana de la neurona por electrolitos, como el calcio, el sodio, el potasio, ¿sí? Y para su funcionamiento son requeridos estos iones, ¿sí? Luego tenemos los receptores acoplados a proteína G, una proteína que actúa a través del segundo mensajero, ¿sí? Vamos a ir explicando un poquito más adelante estos conceptos, chicos, no se vayan a preocupar, ¿sí? Ahora, con actividad enzimática. Una enzima es una molécula que tiene propiedades de metabolizar o cambiar la estructura de otras moléculas. Y luego tenemos los receptores intracelulares, porque van a ver que muchas veces los neurotransmisores no actúan solamente en la membrana de la neurona, sino entran dentro de la neurona y actúan a nivel de su núcleo celular. Aquí, chicos, yo les cito y para que vean a medida de que tengan una observación de la cantidad de neurotransmisores que existen o que pueden llegar a existir en el cuerpo humano, ¿sí? Y en donde ustedes van a ver en la segunda columna un montón de receptores a los que se pueden utilizar o unir los fármacos. Y cada uno tiene algún efecto en donde van a ver, por ejemplo, cuando un fármaco se une al receptor D2 de la dopamina, que es un antagonista, ¿sí? Acá dice agonista, que cumple el mismo efecto, pero en los antipsicóticos, al unirse al receptor de la dopamina D2, impide que la dopamina cumpla su efecto, ¿sí? Y ahí actúa, por ejemplo, como antipsicótico. ¿Está bien? De ahí la importancia de conocer todito esto, ¿sí? En el caso de ustedes, chicos, yo no les voy a pedir que conozcan todo esto, aparte de lo que yo les voy a pedir específicamente en cada unidad, ¿sí? Esto asusta, pero lastimosamente en nuestro caso, que nosotros medicamos, sí tenemos que conocer todo esto, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, van a recordarse del receptor D2 de la dopamina, sí o sí, porque es algo que vamos a tocar ya en la siguiente clase. Entonces, chicos, ¿de qué depende que el fármaco se una a su receptor? ¿Sí? Depende, uno, de la afinidad, ¿sí? De la capacidad de unión de este fármaco al receptor. Y muchas veces son específicos y otras veces no tan específicos, en donde un fármaco se puede unir a varios tipos de receptores, ¿sí? De la actividad intrínseca, ¿sí? De la capacidad de producir la acción tras la unión del receptor, ¿sí? De la acción farmacológica, del cambio concreto que hace el fármaco, ¿sí? Del efecto farmacológico. El efecto vendría a ser lo que nosotros observamos en el paciente, ¿sí? Que pueden ser cambios conductuales, reducción de la sintomatología, ¿sí? De la potencia, la cantidad en peso del fármaco para que este pueda producir un efecto. Y la tolerancia también tiene que ver aquí, porque a mayor tolerancia pierde efecto el fármaco, ¿sí? Y aquí hablamos de qué tipo de fármaco vendría a ser según el efecto que produce al unirse al receptor. Los agonistas generalmente producen al unirse al receptor la misma actividad que vendría a producir el neurotransmisor al unirse, ¿sí? El antagonista vendría a producir el efecto contrario o evitar que el neurotransmisor
produzca su efecto a nivel del neurotransmisor. El agonista parcial tiene mucha afinidad y solamente cierta actividad intrínseca, o sea, que cumple su función a medias. El agonista antagonista cumple dos efectos y muchas veces esto depende de muchas variables. Depende de la cantidad del fármaco, de la concentración del fármaco, de la cantidad de receptores, de muchos factores. Y el agonista inverso vendría a ser el que, uniéndose al receptor, hace el efecto totalmente contrario al neurotransmisor que se tendría que unir ahí. Ahora, los fármacos, como dijimos, tienen muchísimos orígenes, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de un origen biológico y uno sintético para simplificar, pero vienen de muchísimos orígenes, ¿sí? Ahora, la farmacoepidemiología. Hablamos del estudio de la farmacocinética y farmacodinámica. ¿Qué hacen? ¿Verdad? Y la farmacoepidemiología, ¿sí? Habla del estudio de las determinantes, las características y el efecto del uso en grandes poblaciones. Un ejemplo importantísimo de farmacoepidemiología vendría a ser el que se está haciendo con las vacunas actualmente contra el COVID, ¿sí? Nosotros estamos en fase experimental prácticamente a nivel global, ¿sí? Ahora, la farmacovigilancia, ¿sí? Es el conjunto de métodos, observaciones y registros que permiten durante la etapa de comercialización o uso expandido de un fármaco detectar las reacciones adversas eventuales, los efectos que pueden llegar a ser terapéuticos o no previstos y por ende dañinos, ¿sí? En las etapas previas de control y evaluación del fármaco, ¿sí? Y un concepto importante, ya que tocamos esto, es la reacción adversa del medicamento. Vendría a ser cualquier efecto perjudicial que aparece tras la administración de un fármaco. Pero, ¿sí? Aquí tenemos que tener algo importante. Cuando hablamos de psicofármacos, muchas reacciones adversas a nosotros no son útiles. ¿Por qué? Porque determinados fármacos que inducen el sueño, por ejemplo, para nosotros son beneficiosos porque ayudan a dormir al paciente o a calmarse o actúan como tranquilizadores. O en pacientes deprimidos, por ejemplo, un efecto adverso indeseado para otras patologías, por ejemplo, el aumento del apetito. A nosotros nos interesa que el paciente pueda llegar a aumentar su apetito, ¿sí? Entonces podría ser un efecto beneficioso por más que sea un efecto adverso. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta? Chicos. Hasta el momento nada, profe. Muy claro todo lo que dijo. Realmente Genial. demasiadas cosas que tenemos que aprender. Sí, ¿verdad? Son conceptos generales, chicos, ¿verdad? Yo no les voy a pedir que lean muchas cosas específicas ni puntuales, sino estas cosas grandes que mencionamos. Entonces, ¿están cansados? Profe, Sí. buenas noches. Una consultita. Entonces, en lo que nosotros de repente debemos que llevar en cuenta con esta clase al menos, ¿verdad? Sería manejar los términos, por ejemplo, ¿verdad? Como la farmacodinamia, la Sí. farmacocinética, que son los efectos, ¿verdad? Que se producen a través de los medicamentos, tanto en el organismo como en el Así fármaco, mismo, ¿verdad? chicos, ¿sí? Yo no se preocupen porque en el transcurso de la semana le voy a subir un cuestionario, ¿sí? Este material ya voy a poner en la plataforma también, ¿sí? Ahora, como les dije, yo no puedo grabar las clases cuando estoy reproduciendo mi pantalla, y les voy a agradecer que de repente graben y compartan entre ustedes, ¿está bien? Yo les voy a hacer un formulario también sobre estos conceptos para que ustedes vayan escuchando de nuevo y completando, ¿está bien? Y eso les va a ayudar sobre qué fijar, Profe, ¿sí? nosotros tenemos una compañera que se preocupa No de te grabar. escucho nada, muy bajito. Bueno, tenemos una compañera que acostumbra a grabar las clases. Sí, Con el permiso del doctor, usted nos permite que se podría ocupar de grabar las clases. por eso sería genial. Yo, en realidad, como le dije, puedo grabar las clases y alzarlas a la plataforma,
pero creo que ustedes prefieren esta clase así más dinámica, ¿verdad? Pero cuando yo estoy reproduciendo, no me permite grabar la clase para poder alzar después. Por eso les pido que de repente alguien o algún encargado pueda grabar la clase para compartir después. Sí, profe, hay una compañera que graba luego. Genial, perfecto. Entonces, chicos, vamos a dar una clase más. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Están con pilas? Sí, profe. Genial. Esta es la clase cortita, ya vamos a hablar un poquito de la clasificación de los psicofármacos. ¿Está bien? Ok, Ok, Sí, profe. profe. Perfecto, entonces, me dan un segundito, voy a preparar la clase y ya estoy de nuevo con ustedes. Dale, profe. Dale, dale. ¿Ven la clase ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Les aparece? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de la clasificación de los psicofármacos, chicos, ¿sí? Ahora sí ya entramos en un mundo bastante complejo, ¿sí? Lleno de nomenclaturas, llenos de nombres, lleno de compuestos químicos y estructuras químicas, ¿sí? Con esto no les quiero asustar. Ustedes no tienen por qué saberlo, ¿sí? Aparte de algunos términos de los que no se van a salvar, y es el nombre de los fármacos. Les adelanto que van a tener que memorizar, ¿sí? No son muchos, chicos, ¿sí? Estamos hablando de por lo menos 30 más o menos o 50, ¿está bien? Pero van a tener que memorizar y van a tener que saber, ¿sí? Aquí, si terminan el curso sabiendo qué nombre tiene cada fármaco y saber a qué familia pertenece, yo ya voy a estar más que contento y le va a ser útil a ustedes. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, creo que se me quedó colgada un poco la imagen, chicos. Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí? Como ustedes saben, los psicofármacos son una parte muy importante de los tratamientos en psiquiatría. Digo una parte porque no es solamente el tratamiento farmacológico, ¿sí? En psiquiatría, el 50% del tratamiento tiene que ver con el tratamiento psicoterapéutico, chicos. ¿Está bien? En este punto es muy difícil, ¿sí?, llegar a un acuerdo entre los estudiosos de la psicofarmacología, porque en cuanto a nomenclatura, no llegamos a un consenso en general, porque hasta ahora mucho no se sabe y el poder de comprensión sobre el mecanismo que causa las enfermedades todavía es muy limitado, ¿sí? Nosotros hasta ahora no sabemos el mecanismo exacto sobre el cual subyacen muchas de las enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Y esto está vinculado a que muchas veces el cerebro es inaccesible todavía para su estudio en mayor medida, ¿sí? Todavía nosotros no sabemos cuál es el mecanismo exacto de acción de por qué se producen las enfermedades, cuál es la fisiopatología, ¿sí? Y muchas veces el tratamiento farmacológico se basa en la respuesta de un fármaco con respecto a los síntomas o la enfermedad, ¿sí? Por eso es muy importante a la hora de estudiar psicofarmacología conocer la construcción sindromática y hacer un correcto diagnóstico, identificar los signos y los síntomas
de la enfermedad, porque esos son los blancos para el actuar de los psicofármacos. ¿Sí? ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno, nosotros vamos a hablar de una clasificación que ya es bastante antigua. Tiene más de 40 años, pero es la utilizada por la OMS y es muy, muy práctica. ¿Sí? Esta clasificación divide a los psicofármacos en grupos en base a su indicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que se clasifican en base a su indicación? Vamos a clasificarlos en antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, hipnóticos, estabilizantes del estado de ánimo y psicoestimulantes. ¿Está bien? Esta clasificación es sencilla. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 familias de clasificación de los psicofármacos. Obviamente, dentro de cada familia ustedes van a ver otra vez varias subclasificaciones. Pero cuando hablamos de antidepresivos, ustedes ya saben que son fármacos utilizados en primera línea o como uso principal, tienen el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo y que tienen que ver con la depresión. ¿Está bien? ¿Pero qué dijimos de los fármacos, chicos? ¿Son exclusivos o no? No, profe, no son exclusivos. No son exclusivos, ¿sí? Esta clasificación se denomina ATC, anatómica, terapéutica, química, ¿sí? Anatómica porque todos actúan en el cerebro, hablamos de psicofármacos, ¿sí? Terapéutica porque se clasifican según qué patología pueden tratar. Y la química vendría a ser la que trata de las subfamilias de los psicofármacos dentro de cada uno. ¿Está bien? Dentro de los antidepresivos tenemos, por ejemplo, los inhibidores de la monoaminoxidasa, los antidepresivos tricíclicos, los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y un montón de otros fármacos. ¿Está bien? Ahí hablamos de la estructura química, cómo están compuestos molecularmente y también incluye el mecanismo de acción del fármaco. ¿Está bien? Esta clasificación tiene sus limitaciones, ¿sí? Pero es nosotros la que vamos a utilizar porque es práctica sencilla. Y como le dije, se utiliza hasta ahora, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son estas limitaciones? ¿Sí? No refleja el conocimiento científico adecuado ni real actualmente, ¿sí? Los límites entre esta categoría de fármacos se fueron difuminando con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que los antipsicóticos, los antidepresivos o los hipnóticos se utilizan, como le dije, para un montón de patologías y muchas veces solamente para tratar síntomas. ¿Sí? Por ejemplo, los antidepresivos se utilizan para tratar muchísimos trastornos, desde ansiedad hasta síntomas de los trastornos psicóticos. Y los antipsicóticos se utilizan como hipnóticos para inductores del sueño o para el tratamiento del insomnio muchas veces. ¿Sí? Ahora, también tiene un efecto y causa limitaciones a la hora de producir adherencia del paciente al fármaco. ¿Por qué? Porque muchas veces discrepa entre el nombre que debe causar un efecto negativo en la adherencia, ¿sí? Si yo le digo a mi paciente que tiene un trastorno de ansiedad y va a tomar un antidepresivo y me dice, doctor, yo no estoy deprimido, ¿por qué me vas a dar un deprimido? Yo no estoy deprimido. Eso me va a dar dependencia, me va a volver adicto, ¿verdad? Y es ahí donde entra la psicoeducación, ¿sí? Y explicarle por qué utilizamos un antidepresivo por más que no esté deprimido. Y es para el tratamiento de los trastornos de ansiedad donde se utilizan los antidepresivos en primera línea. Y en primera línea por sobre los ansiolíticos. ¿Sí? Ahora, la clasificación, chicos, y acá viene la parte complicada. ¿Está bien? Vamos a hablar de los antidepresivos. ¿Sí? La familia grande. Antidepresivos utilizados para el tratamiento de la depresión y los trastornos del estado de ánimo.
¿Está bien? Dentro de cada familia, ustedes van a clasificarlo y se van a clasificar otra vez según el mecanismo de acción y su estructura química. ¿Sí? El mecanismo de acción vendría a ser sobre qué receptor se une y qué efecto con respecto al neurotransmisor sobre el cual tiene que actuar ese receptor cumple una función. ¿Sí? Entonces, el primer grupo dentro de los antidepresivos son los inhibidores de la recaptación, los bloqueantes de los receptores. ¿Sí? Cuando hablamos inhibidores de la recaptación, vendría a ser que impiden que el neurotransmisor vuelva a entrar dentro de la neurona, y bloqueantes de receptores, ¿por qué? Porque se unen al receptor y evitan que el neurotransmisor cumpla su función. ¿Sí? Aquí tenemos los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, ¿sí? La imipramina y la amitriptilina, también conocidos como antidepresivos tricíclicos o ATC. Son uno de los fármacos más antiguos conocidos en la psicofarmacología, ¿sí? Uno de los primeros utilizados para el tratamiento de los trastornos mentales y de la depresión, ¿sí? Entonces, inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina. Entonces, tiene que ver con la actuación de dos neurotransmisores, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué actúan sobre eso? Porque hasta ahora se sabe que la serotonina y la noradrenalina están implicados en la fisiopatología de la depresión, ¿sí? Luego tenemos los inhibidores de la recaptación de noradrenalina, ¿sí? Inhibidores de la recaptación de serotonina, la clorimipramina y el trazodone, ¿sí? La clorimipramina vendría a ser otro antidepresivo tricíclico, ¿sí? Y la trazodona está dentro de la clasificación de los antidepresivos conocidos como otros antidepresivos, ¿sí? Luego tenemos los inhibidores de la recaptación de dopamina, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo del bupropión, ¿sí? El único de esta familia que tenemos acá en Paraguay. No se preocupen, chicos. Esto es a grandes rasgos y vamos a ir tocando dentro de cada capítulo. ¿Está bien? Ahora, tenemos, y esto sí, de este grupo, chicos, no se van a salvar de saber toditos de memoria. ¿Sí? Porque toditos tenemos acá. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. A partir de ahora no les vamos a decir de esa forma. Vamos a referirnos a ellos como ISRS. ¿Está bien? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ISRS. Y acá es donde ya comiencen a ejercitar su memoria, chicos. Tenemos el citalopram, el escitalopram, la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina y la fluvoxamina. ¿Sí? 7 fármacos, chicos, que tienen que conocer de memoria. ¿Sí? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Más adelante, cuando hablemos de este capítulo, vamos a ver cómo actúan estos fármacos, pero el nombre ya dice todo y es orientativo. ¿Sí? El fármaco se une al receptor de la serotonina e impide que entre al cuerpo, se reabsorba y cumpla su función. ¿Está bien? O en realidad impide que se reabsorba y hace que se quede más tiempo libre afuera para que pueda cumplir su función. ¿Sí? Ahora, el segundo grupo que también van a saber de memoria, sí, pero es más cortito, habla de los inhibidores selectivos de la recaptación ya de noradrenalina y serotonina. Perdón, este es específico de la noradrenalina, ¿sí? La roxetina y la atormexetina, ¿sí? Aquí solamente tenemos disponible esto, ¿sí? Y aquí está el grupo de los duales a los que me refería recién. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Y a partir de ahora van a conocerles como ISRSNA. ¿Está bien? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina. Son los más utilizados y son los fármacos juntos a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina utilizados en primera línea para los trastornos depresivos. ¿Sí? Entonces, chicos,
Aquí ya tienen 7, 10 fármacos, más los tricíclicos, que son 3 que mencionamos aquí, ya tienen 13 fármacos que tienen que saber de memoria. ¿Sí? Ahora, los otros fármacos y otras clasificaciones ya no les voy a pedir que sepan de memoria. Pero estos 13 y 14, incluso 15 que vamos a mencionar en el capítulo específico, van a comenzar a saber. Y esto, como les dije, ya a medida que vayan ejercitando un poquito su memoria para conocer y repasar los nombres. Les recomiendo que hagan mnemotecnias para asociar y reconocer y memorizar. Y como van a ver, la lista es enorme y larguísima. ¿Sí? Ahora, los ansiolíticos, sedantes e hipnóticos. ¿Sí? Aquí tenemos a las benzodiazepinas. ¿Sí? Actúan sobre el receptor del GABA, el ácido gamma-aminobutárico, un neurotransmisor. Y aquí tenemos nombres que seguro, y estoy muy seguro que la mayoría conoce. ¿Por qué? Si ustedes no consumen o no consumieron en algún momento, algún tío, abuelo, papá, mamá consume, ¿sí? Son el alprazolam, el clonazepam, el bromazepam o solpam, el diazepam, el lorazepam y el midazolam. Todos tenemos aquí en Paraguay menos el lorazepam, pero generalmente se trae de clorinda en contrabando y se utiliza muchísimo, ¿sí? Ahora, tenemos los hipnóticos no benzodiazepínicos. Los hipnóticos no benzodiazepínicos son usados casi exclusivamente como hipnóticos, o sea, inductores del sueño, y no tienen las propiedades calmantes, tranquilizantes de las benzodiazepinas. Aquí tenemos la sopiclona, la esopiclona, el solpidem y el saleplom. Todos estos tenemos acá, todos tienen que saber. ¿Sí? En esta familia, entre los sedantes hipnóticos, tenemos a los barbitúricos. Actualmente casi ya no se utilizan como tratamiento, sino se utilizan en la anestesia. Por eso tenemos que mencionar un poquito. Y tenemos que conocer también por qué, porque suelen ser drogas de abuso entre los pacientes. ¿Sí? Luego tenemos la melatonina y el ramelteón que se utilizan aquí. Y dentro de los ansiolíticos volvemos a citar los antidepresivos porque son los utilizados en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Ahora, los antipsicóticos, chicos. ¿Sí? Aquí los antipsicóticos, como dice el nombre, utilizados para el tratamiento de la psicosis. ¿Sí? A grandes rasgos. Dentro de los trastornos psicóticos ustedes van a recordar que está la esquizofrenia, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno psicótico breve, el trastorno delirante, el trastorno esquizoafectivo, ¿sí? El delirio, por ejemplo, en los abuelitos, o las demencias con síntomas psicóticos, o las depresiones con síntomas psicóticos, ¿sí? Aquí, esta familia se clasifican los antipsicóticos típicos y los atípicos. Vamos a definir más adelante por qué se llaman típicos y atípicos. Estos también tienen otros nombres, lo de primera generación y de segunda generación. ¿Por qué? Porque estos aparecieron primero y estos después. Así de sencillo. Aquí, chicos, tienen que saber los nombres. Dentro de los típicos solamente tenemos disponible para uso como psicotrópicos el haloperidol y la levopromacina. Pero van a ver que dentro de los antipsicóticos incluso se conocen sustancias similares, por ejemplo, a la domperidona, que todos utilizan para el tratamiento de qué cosa, por ejemplo. Las náuseas. La clorpromacina también utilizado para el tratamiento de las náuseas. Y más de uno habrá tomado alguna vez domperidona. ¿Verdad, chicos? ¿Sí? Son estructuras muy parecidas a estos fármacos químicamente. ¿Sí? Y que también se unen a neurotransmisores y pueden llegar a cumplir efectos. Si nosotros aumentamos la dosis de la haloperidona a dosis altas, altísimas, pueden tener un efecto antipsicótico. ¿Sí? Y dentro de los atípicos tenemos, y se vuelven a clasificar otra vez según sobre qué neurotransmisor o receptor del neurotransmisor tienen preferencia. ¿Sí? A grandes rasgos y le adelanto que los típicos son clásicamente selectivos. ¿Sí? Y dentro de los atípicos se llaman así porque justamente no son tan selectivos y pueden actuar sobre varios neurotransmisores.
o receptores de neurotransmisores en realidad. Aquí tenemos el aripiprazol, la clozapina, la loxapina, la olanzapina, la risperidona y la quetiapina. Todos tenemos acá, todos tienen que aprender de memoria. ¿Sí? No se asusten, chicos, pero vamos a ir viendo en cada capítulo esto y tienen que saber sí o sí. Porque va a venir el paciente y le va a decir, yo tomo risperidona. Y en realidad no suelen decir risperidona, te dicen cualquier otro nombre, ¿verdad? Pero tienen que conocer justamente por eso. ¿Sí? Porque el paciente puede venir con efectos adversos del fármaco y clínicamente se pueden confundir con otros efectos como por ejemplo los síntomas depresivos, apatía, abulia, anedonia, que son o pueden ser efectos adversos causados por estos antipsicóticos. Los estabilizantes del estado de ánimo o estabilizadores del estado de ánimo son fármacos utilizados en el tratamiento del trastorno bipolar. ¿Está bien? No exclusivo del trastorno bipolar, pero generalmente utilizados para el tratamiento de esta patología. ¿Sí? Aquí tenemos como gol estándar y el principal a las sales de litio. ¿Sí? Y luego dije, no, utilizados pero no exclusivos, los anticonvulsivantes son estabilizantes del estado del ánimo. ¿Sí? Y estos anticonvulsivantes son principalmente usados en neurología para el tratamiento de la epilepsia, para prevenir las convulsiones. Ahí tenemos el ácido valproico, la carbamazepina, la carbazepina, la lamotrigina, el topirapato, y acá tiene que ser gabapentina en realidad. ¿Sí? Está mal escrito. Entonces, acá ya tenemos otra vez un montón de fármacos para saber de memoria, chicos. ¿Sí? Los antidemenciales. Estos en realidad son fármacos utilizados principalmente en neurología, utilizados por los neurólogos. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que estar familiarizados con ellos porque van a llegarle pacientes utilizando esto. ¿Sí? Anticolinérgicos porque tienen o actúan como antagonistas de la acetilcolina, el donepezilo, la ribastimina y la galantamina. Y los antagonistas de los receptores del NMDA, que es la memantina. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profe, ninguna. ¿En cuánto Me falta tiempo, algunos. profe, vamos a memorizar todo, aprender todo? Un idioma nuevo es. Bueno, pero chicos, durante todo el año tienen que aprender, chicos. ¿Sí? Lastimosamente es parte del curso que aprendan de memoria, pero como les dije, lo más importante que ustedes, sí, el donepezilo es utilizado para la enfermedad de Alzheimer y la demencia, por eso está dentro de la familia de los antidemenciales. Esta clasificación nos ayuda mucho más fácilmente a memorizar. Antipsicóticos, tratamiento de la psicosis. ¿Cuáles eran los antipsicóticos? Les recomiendo, chicos, mnemotecnia y compartan esas mnemotecnias. ¿Sí? Repetí un poco tu pregunta, por favor. Alguien escribió algo, pero no pude leer todo. Dice, profe, ¿para qué sería un agonista dopaminérgico no ergolínico? Pregunto porque alguien que conozco consume, dice la compañera Diana. Agonista dopaminérgico habla de que este fármaco cumple la función de la dopamina, ¿sí? O hace que aumente la función de la dopamina en el cerebro, ¿sí? La dopamina, recuerdan, ¿saben qué es, chicos? La dopamina es un neurotransmisor que cumple muchísimas funciones en el cerebro y muchas veces tiene que tener o tiene relación con el sistema de recompensa, ¿sí? Es la droga de la felicidad muchas veces, ¿sí? O el neurotransmisor de la felicidad. Pero no solamente actúa en eso. Van a ver en el siguiente capítulo, cuando hablemos de psicosis, que una hiperactividad dopaminérgica produce todos los síntomas psicóticos, alucinaciones, delirios, ideas delirantes. Pero como le dije, también está asociado al sistema de respuesta del cerebro. Una sensación placentera, ¿sí? La disminución de la dopamina, por ejemplo, en el cerebro puede causar síntomas motores, ¿sí?
movimientos anormales, temblores, rigidez, parkinsonismo, ¿sí? El parkinsonismo son los mismos síntomas que tiene el mal de Parkinson, por ejemplo. Y es un efecto adverso de los antipsicóticos. ¿Sí? Esto vamos a ir tocando, chicos. Es un poco complicado, pero yo no les voy a pedir, no se vayan a preocupar, que no les voy a pedir que sepan eso de memoria, sino que conozcan por lo menos qué puede hacer el fármaco o qué le puede hacer una persona que consume y qué se espera del fármaco. ¿Sí? Antipsicótico, el nombre dice, ¿verdad? Esta clasificación es genial por eso. Disminución de los síntomas psicóticos. Antipsicótico y viene neuroleptizado, que viene rígido, viene con algunos temblores, es un efecto adverso del fármaco, esperable, tolerable, que no les tiene que llamar la atención ni asustarlo a ustedes como terapeutas, ¿sí? De ahí es que estos principios básicos ustedes tienen que conocer. En la clase que viene vamos a hablar de estos efectos adversos cuando hablemos de antipsicóticos, ¿sí? Y como les dije, muchos pacientes van a venir con estos efectos adversos, pero costo-beneficio, como hablamos en la primera clase, en la primera grabación, tenemos que tener y van a tener que ser tolerables para el paciente para tener su mejoría o su, por lo menos, una buena, mejor calidad de vida. ¿Sí? Así que, ¿qué tal están, chicos, todavía para algo más? ¿O ya están cansados? No hay problema, profe. Sí, adelante, profe. Muy interesante su clase. Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Deme un segundito. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Todos estos son de venta libre sí o sí con receta médica? No, eso yo le voy a ir aclarando a ustedes, chicos, a medida que vayamos viendo cuáles son los controlados y cuáles son los de venta libre, ¿sí? Bueno, profe. Deme un segundito. Algunos son tan controlados que una letra ponemos mal y ya no le dan a la farmacia a los pacientes. Sí, tienen que ser así en realidad. Bueno, me avisan, chicos, cuando vean la presentación, por favor. Ya se ve, profe. Genial. Bueno, vamos a hablar un poquito de los antipsicóticos. La primera familia y el primer capítulo, la primera unidad, y donde comienza la parte interesante. ¿Está bien? Ustedes al escuchar, chicos, antipsicóticos tienen que relacionar directamente con esquizofrenia. ¿Está bien? La patología más estudiada hasta ahora y en donde se utilizaron más los antipsicóticos y por ende están más probados. ¿Está bien? Hoy vamos a hablar un poquito de la psicosis, porque para entender el uso de los antipsicóticos tenemos que conocer la psicosis. Y esto es un repasito un poquito de lo que es psicopatología para ustedes, que ya vieron el año pasado. ¿Se acuerdan de algo de esto? Les voy a probar un poquito. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces vamos a comenzar. Perdón, chicos, creo que se me colgó otra vez esto. Perdón, chicos, se me colgó la pantalla. Tranqui, profe. No estoy pudiendo... Ahí. Bueno, la psicosis. De por sí esto, chicos, es un término muy complicado de definir, ¿sí? Y con frecuencia muchas veces se usa de manera súper incorrecta y utilizando un término peyorativo en realidad, o de burla, ¿sí? La psicosis es un tema tabú, ¿sí? Siempre está rodeado de muchísimo miedo, muchísimo estigma y muchas veces se usa mal entre los profesionales de la salud mental, ¿sí? Nosotros tenemos que hablar de que la psicosis generalmente es un síndrome asociado a una gran cantidad de enfermedades mentales, ¿sí?
que son susceptibles a ser tratadas con fármacos antipsicóticos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los trastornos psicóticos? ¿Sí? Este es un grupo bastante heterogéneo de trastornos y de etiologías muy heterogéneas, ¿sí? En donde se incluyen a pacientes que tienen presentaciones clínicas súper diversas, ¿sí? Generalmente, si tienen características similares, no hay dos pacientes psicóticos que tengan la misma presentación clínica, ¿sí? En esto también se incluye la respuesta al tratamiento y la evolución de la enfermedad. Esto es distinto entre cada paciente. Si bien nosotros nos basamos en la evidencia, esto es muy variable, ¿sí? Estos signos y síntomas variables dentro de la psicosis incluyen, y acá es donde está lo importante, cambios. ¿En dónde estos cambios aparecen? En la percepción, la forma en la que el paciente interpreta su exterior y también su interior, y vamos a ver ejemplos de eso, ¿sí? Sus emociones, la cognición, y en la cognición entran las capacidades mentales superiores, la capacidad de abstracción, de planeamiento, de ejecución. El pensamiento está alterado, ¿sí? La forma en que se hilan las ideas, se asocian las ideas, y el comportamiento. El comportamiento generalmente es la manifestación de todo esto que vimos acá y mencionamos recién, ¿sí? Esta expresión es diferente en cada paciente y varía con el tiempo, ¿sí? Y es una característica muy importante de la psicosis, ¿sí? Ustedes como profesionales tienen que comprender que el diagnóstico de los trastornos psicóticos se basa exclusivamente en la semiología y en la clínica, en los antecedentes psiquiátricos y en la exploración psicopatológica del paciente. No hay estudio de imagen ni estudio de laboratorio, análisis clínico que nos pueda dar un diagnóstico, ni siquiera que nos ayude a poder dar un diagnóstico. Si bien hay muchas pruebas utilizadas y experimentales, ninguna nos da un diagnóstico certero. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la psicosis nosotros vamos a considerar como un síndrome, ¿sí? Y esta psicosis puede estar asociada a diferentes trastornos psiquiátricos, ¿sí? Dije diferentes trastornos psiquiátricos, no trastornos psicóticos. ¿Está bien? Y la psicosis como síndrome implica como mínimo, chicos, como mínimo, para que nosotros hablemos de psicótico, psicosis, la presencia de alucinaciones y delirios, ideas delirantes en el paciente. Si por lo menos no tiene esto, no podemos hablar de psicosis prácticamente. Así que recuerden bien eso, chicos. ¿Sí? Si bien los trastornos psicóticos de por sí tienen como los síntomas psicóticos como síntomas clave, estos síntomas psicóticos también pueden estar presentes en otros trastornos psiquiátricos. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, de los trastornos depresivos. Los trastornos depresivos pueden cursar con síntomas psicóticos y entran dentro de la clasificación de trastorno o episodio depresivo mayor con características psicóticas, por ejemplo, según el DSM-5, ¿sí? Síntomas, una enfermedad de trastorno afectivo con síntomas psicóticos, ¿sí? La psicosis se tiene y es considerada como un grupo de síntomas en donde la capacidad mental, la respuesta afectiva, la capacidad para reconocer la realidad, comunicarse y relacionar están limitadas y muy disminuidas. ¿Está bien? Es una enfermedad que cursa, y cuando cursa por episodios o en forma crónica como la esquizofrenia, perdón, es discapacitante, es crónica y es limitante.
causa deterioro cognitivo. ¿Está bien? Entonces, por definición, nosotros vamos a hablar de los trastornos que tienen como la psicosis como principal característica, y aquí incluimos a la esquizofrenia, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno psicótico breve, el trastorno delirante y el trastorno esquizoafectivo. ¿Sí? Los antipsicóticos son utilizados como para el tratamiento principal de estas patologías. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de antipsicóticos, chicos, estamos hablando de tratar alguno de estos trastornos, y a partir de ahora vamos a referirnos a la esquizofrenia como el principal trastorno como objetivo del tratamiento. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles eran las dos principales características necesarias para hablar de psicosis? Recién dijimos, chicos, ¿cuáles eran? Alucinaciones, profesor. Alucinaciones, una. Sí, después. ¿Y el delirio? Delirios, exactamente. Alucinaciones e ideas delirantes. ¿Sí? Ahora, cuando aparecen alucinaciones, hablamos de distorsiones perceptivas, chicos. ¿Sí? Y generalmente estas distorsiones perceptivas traen con ellas alteraciones de la psicomotricidad o alteraciones de los movimientos de forma secundaria. ¿Cuáles son las distorsiones perceptivas? Alucinaciones, que pueden ser auditivas, y estas son las más características. ¿Está bien? Cuando hablamos de psicosis, en la mayoría de los casos, la mayoría, no digo en todos, las principales son alucinaciones auditivas. ¿Sí? Luego tenemos alucinaciones visuales, táctiles, olfativas, gustativas. ¿Ustedes recuerdan cuál es la definición de una alucinación? Chicos. Nadie. Van a llevar como tarea, pero les adelanto algo así a gran ¿No sería, profesor, algo distorsionado, que vos ves algo distorsionado? ¿Ves el objeto, pero es algo distorsionado? No. Percibir algo que no es realmente. Exactamente. Es la percepción de un objeto sin que esté presente. ¿Sí? Y eso es el ejemplo de una alucinación visual. ¿Sí? Pero nosotros te dijimos, las principales y las más frecuentes son las auditivas. Es escuchar algo que no se oye. ¿Está bien? ¿Sí? Pero no solamente son las únicas, como dijimos, visuales, táctiles, sentir algo que no existe. Olfativas, oler algo que no existe. Gustativas, sentir en el gusto algo que no existe. ¿Sí? ¿Sí? Y algo muy característico en los pacientes psicóticos es afirmar que las cosas o personas, por ejemplo, que son conocidas para ellas, están cambiadas. ¿Sí? Ahí sí se puede hablar de distorsiones de la imagen de una persona, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ir mencionando unos ejemplos más adelante. Aquí aparecen también alteraciones psicomotoras en la psicosis, donde pueden haber posturas muy peculiares. Y, por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que le viene a la mente a usted cuando hablamos de posturas peculiares en la psicosis? Chicos. ¿No sería, profesor, imitar algo? Sí, puede ser eso, pero no es el ejemplo clásico. ¿Qué, chicos? ¿El descuido de su aseo personal? Sí, se ve también en la psicosis, pero no es lo que estoy buscando que me digan. Y eso que dice ahí, profe, son personas así rígidas que se quedan como inmovilizadas. Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿O cómo se le dice?
Catatonía. Exactamente. ¿Está bien? Van a leer un poquito sobre eso. ¿Sí? Ellos generalmente pueden adquirir posturas totalmente raras y anómalas, incómodas, y mantener esa postura por horas, días, y si se les mueve, ellos se les quedan incluso en la posición que nosotros les dejamos, ¿sí? Ahora, ellos también pueden tener muecas, gestos repetitivos peculiares, hablar o murmurar solos. Habla de que ellos están teniendo un signo característico de las alucinaciones auditivas. Paciente que habla solo está hablando con sus alucinaciones, ¿sí? Mirar alrededor como si fuera que está escuchando voces que le están hablando. También un signo característico de las alucinaciones auditivas. Ahora, la psicosis se clasifica o se clasificaba anteriormente en subtipos, ¿sí? Hablando de la forma en que se presentaban, ¿sí? La psicosis paranoide habla de que el paciente presenta proyecciones paranoides, ¿sí? Suspicaces y desconfiadas, ¿sí? Ellos generalmente muestran una actitud combativa, hacen la contra, son hostiles, o pueden presentar una actitud de grandiosidad o expansividad en los pacientes maníacos, que es un trastorno afectivo y psicótico, con características psicóticas en realidad, ¿sí? Las proyecciones paranoides son creencias delirantes de contenido paranoico, ¿sí? Ejemplos, por ejemplo, estar convencidos de que la gente habla de ellos, ¿sí? Creer que están siendo perseguidos o están siendo involucrados en conspiraciones contra ellos, ¿sí? Creer que la gente o fuerzas extrañas, incluso sobrenaturales, están controlando sus acciones, sus movimientos, leyendo su mente, robándole sus pensamientos, robándole sus ideas, por ejemplo. Y si se acuerdan de la clasificación, o sea, de la definición de idea delirante, una creencia o convicción que no puede ser rebatida con las evidencias o con la verdad, ¿sí? Otro tipo de psicosis es la desorganizada y la excitada. La desorganizada o en la desorganizada existe, vale la redundancia, desorganización conceptual, desorientación, excitación. Aquí la acción del paciente no tiene una finalidad concreta y es generalmente incoherente, ¿sí? Esto se manifiesta muchísimo por ejemplo, en el pensamiento. El contenido y el curso de su pensamiento están súper alterados. Cuando hablamos del curso de su pensamiento, nosotros podemos ver, por ejemplo, tangencialidad, circunstancialidad, pérdida del hilo. Esto se manifiesta en el lenguaje como, por ejemplo, la existencia de neologismo, que si recuerdan es inventar palabras, la ecopraxia o la ecolalia. La ecopraxia se manifiesta con la repetición de los movimientos que hace otra persona. Y la ecolalia es repetir las palabras o frases que está haciendo otra persona, ¿sí? En la psicosis desorganizada generalmente hay alteraciones también de la orientación. Ellos están desorientados auto y alopsíquicamente, ¿sí? Y están muy excitados, desinhibidos, ¿sí? Sin ningún tipo de restricción consciente, ¿sí? Es muy visto en los pacientes psicóticos agudos, ¿sí? Pacientes que están desnudos, pacientes que hacen sus necesidades en cualquier lugar, pacientes violentos, agresivos. Y la psicosis depresiva, ¿sí? Esta es una característica de una psicosis con muchísimos síntomas afectivos, en donde hay retraso psicomotor, apatía, anedonia, bulia, desesperanza, ideas de culpa, de minusvalía, e incluso ideas de muerte, ¿sí? Entonces, para hablar de la psicosis, como dijimos, vamos a hablar un poquito de la esquizofrenia, ¿sí? La esquizofrenia es el trastorno psicótico más común y mejor conocido, pero tampoco es sinónimo de psicosis. Recuerden bien eso, chicos, ¿sí? Sino una de las muchas causas de psicosis. Afecta aproximadamente al 1% de la población a nivel mundial, ¿sí? Si nosotros somos 8 millones de habitantes en Paraguay, ¿cuántos psicóticos aproximadamente o esquizofrénicos vamos a tener acá?
Chicos, El 1% dijo profe, ¿verdad? 1% y somos 8 millones aproximadamente. Y 80.000. 80.000. Imaginen esa cantidad, chicos. Muchísimo para nuestra población. Yo tengo, profe, una tía que no es enfermera, no es psicóloga, no es nada de la salud, pero es una persona en quien se deposita mucha confianza, ¿verdad? Sí, Y ella le cuida a una persona que sufre de esquizofrenia. Y es todo lo que usted está comentando de la parte de psicosis, también se presentan esas características en él. sí. Y Y acuérdense que él la esquizofrenia es el ejemplo de la psicosis. Y él, ¿Sí? por ejemplo, así todo lo que dijo usted, ¿verdad? Él escucha voces, él inventa que aparece gente, se pierden cosas y él dice que vino el diablo y llevó, que vino una nena y llevó cosas así. Y está lleno de Y esos son, medicamentos. Él, esos son ideas delirantes. sí, Lastimosamente, chicos, vamos a hablar de esto enseguida, ¿sí? Aquí, en los pacientes esquizofrénicos, el 25 al 50% de ellos intenta suicidarse. Una cifra bastante alta, ¿sí? Y el 10% de estos pacientes lo consigue, ¿sí? La esquizofrenia como enfermedad tiene una tasa de mortalidad 8 veces más alta que en la población general, ¿sí? Ellos tienen 8 veces más probabilidades de morirse que el resto de las personas, ¿sí? Y la esperanza de vida de estos pacientes es 20 a 30 años menor. Si nosotros en general tenemos una edad promedio de 20, 70 a 80 años, ellos generalmente llegan a los 50 y mueren a los 60 prácticamente, ¿sí? Y no mueren de la psicosis, ¿sí? Mueren de la enfermedad asociada a la esquizofrenia o el suicidio, ¿sí? La esquizofrenia se presenta en igual proporción en hombres y mujeres, pero la edad en la que se manifiesta la edad es diferente en ambos sexos. En los hombres aparecen en edades más tempranas y ya se puede ver en niños de 10 años y el rango etario está entre los 10 y 25 años, ¿sí? De forma en donde aparece con más frecuencia. Aparece con más frecuencia. Eso no quiere decir que una persona, un hombre de 30 o 40 años no pueda tener esquizofrenia. Puede aparecer a esa edad, ¿sí? Pero no es lo más frecuente, ¿sí? En cambio, las mujeres tienen una distribución bimodal. En las mujeres aparece a edades un poco más tardías, entre los 25 y 30 años y después de los 45 años, ¿sí? Ahora, la característica principalmente sintomatológica de la esquizofrenia. Y esquizofrenia vamos a hablar de psicosis, ¿está bien? Dijimos que es la principal característica que presenta la esquizofrenia, pero no es exclusiva de ella, ¿está bien? Para hacer la desconstrucción del síndrome, nosotros vamos a hablar de los síntomas que presentan. Y vamos a hablar de dos tipos de síntomas. Los síntomas positivos y los síntomas negativos. ¿Sí? Para recordar un poquito, según la clasificación del DSM-5, la definición de esquizofrenia es un trastorno que dura al menos 6 meses o más, pero no menos de eso. Y tiene que incluir por lo menos un mes de delirios, alucinaciones, discurso, comportamiento desorganizado o síntomas negativos. ¿Sí? Y como dijimos, estos síntomas se dividen en positivos y negativos. Los síntomas positivos son, chicos, las alucinaciones y las ideas delirantes, ¿sí? Y los síntomas negativos, más adelante y enseguida vamos a hablar de eso, ¿sí? Los síntomas positivos, que repito de nuevo, son las alucinaciones y las ideas delirantes, son los más llamativos, ¿sí? Y con frecuencia conllevan a la ruptura de la realidad del paciente. Se desconecta con la realidad y vive generalmente su propia realidad, que es delirante, ¿sí? Los delirios más frecuentes en los pacientes esquizofrénicos y en general en los psicóticos son los del tipo persecutorio o paranoide, ¿sí? Esto lleva a que se interprete mal las percepciones y las experiencias, ¿sí?
Algo muy característico es que las ideas delirantes son congruentes con las alucinaciones, ¿sí? Si un paciente tiene ideas delirantes paranoides, sus alucinaciones auditivas son congruentes y tienen un contenido paranoico, ¿sí? O si el paciente tiene ideas delirantes de contenido místico religioso, sus alucinaciones son congruentes con eso, ¿sí? Y muy rara vez en los psicóticos tienen congruencia con su estado de ánimo. Y eso puede ayudarnos a hacer un diagnóstico diferencial. En un paciente deprimido, sus alucinaciones son congruentes con el estado de ánimo, ¿sí? Y tienen un contenido depresivo. ¿Está bien? Como dijimos al principio, las alucinaciones pueden producirse en cualquier canal sensorial, pero en la psicosis las más frecuentes son las auditivas. Y como definición, para decir un poquito lo que dijimos anteriormente, es el exceso de una función normal, incluye las distorsiones del lenguaje, de la comunicación y del comportamiento como manifestación, ¿sí? Estos síntomas positivos son llamativos, exagerados, dramáticos, y son los que suelen llevar a la consulta por urgencia o por consultorio externo a los pacientes psicóticos, ¿sí? Y estos síntomas son el principal objetivo del tratamiento farmacológico de los antipsicóticos. Síntomas positivos, chicos. Vamos a explicar enseguida por qué. Ahora, los síntomas negativos. Ustedes recuerdan y van a recordar esto de psicopatología. Vamos a hablar de las 5 As, ¿sí? ¿Por qué se llaman síntomas negativos? Porque son considerados como una limitación de las funciones que ya tenía el paciente y eran consideradas normales, ¿sí? Y se le llama síntomas positivos porque el paciente no tenía y se adhirieron, ¿sí? En cambio, los síntomas negativos le restan algo que el paciente generalmente tenía normal, ¿sí? Estos síntomas negativos son los más discapacitantes, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de que los síntomas positivos eran el principal objetivo de los antipsicóticos? Generalmente estos síntomas no responden al tratamiento con los antipsicóticos, o los antipsicóticos no hacen efecto sobre ellos y en la mayoría de los casos exacerban estos síntomas, aumentan su intensidad. ¿Está bien? Y aquí vamos a hablar de las 5 As. Alogia, afecto aplanado, aislamiento social, anedonia y abulia, ¿sí? Estos determinan internaciones largas y mucha disfunción social. ¿Por qué esto, chicos? Vamos a hacer lógica aquí, ¿verdad? Si los medicamentos no funcionan y muchas veces pueden empeorar sus síntomas, son entonces los que quedan residuales. ¿Está bien? En estos pacientes, ¿sí? Son los que determinan la evolución del paciente, ¿sí? Y el grado de estos síntomas es el que va a determinar la funcionalidad de estos pacientes, ¿sí? Sin ahondar mucho en estos, chicos, ustedes van a repasar y van a hacer memoria un poquito de lo que es la logia, ¿sí? Es una alteración de la comunicación que se expresa en el lenguaje oral o escrito, ¿sí? El afecto aplanado o botado es la restricción del rango de intensidad de expresión emocional. El paciente psicótico tiene el aspecto aplanado, la mímica restringida, no presenta emociones en el rostro. Y no solamente en el rostro, sino él es incapaz muchas veces de reconocer sus propias emociones o las emociones de los demás, o reconocer sus propios sentimientos o lo de los demás, ¿sí? El aislamiento social habla de la reducción de la necesidad y del impulso de interactuar o socializar. La anedonia, chicos, ustedes ya recuerdan que, tienen que recordar que es la disminución de la capacidad de sentir o experimentar placer. Y la abulia es la reducción de la motivación de la voluntad, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, la anedonia, la abulia y la apatía, ¿sí? Son síntomas afectivos que se ven también, por ejemplo, en la depresión. Y aquí le dejo algunas características de estos síntomas, ¿sí?
Los síntomas negativos incluyen el afecto aplanado, el retraimiento afectivo, la dificultad para establecer relaciones, la pasividad. El paciente abúlico, ustedes si le dejan sentado en un lugar, se va a quedar todo el día, ya ni siquiera se va a mover porque no tiene ganas, ni deseo, ni voluntad de hacer nada, ¿sí? Ellos tienen deterioro cognitivo. Hay disminución de la capacidad del pensamiento abstracto, por ejemplo. Falta de espontaneidad, el pensamiento estereotipado, ¿sí? La logia, la bulia, la anedonia, la incapacidad para mantener la atención, que son síntomas cognitivos, ¿sí? Y aquí vamos a describir un poquito qué área, qué disfunción cada uno puede llegar a presentar. Eso le dejo para que lean ustedes, chicos, ¿sí? Ahora, estos síntomas, ¿cómo se pueden identificar en el paciente? Muchas veces esto se ve mediante la observación y muchas veces hay herramientas o cuestionarios o test que nos pueden ser útiles para su identificación, estadificación y evolución, ¿sí? Ahí es donde entra la importancia de los test, por ejemplo, ¿sí? Ahora, hablamos de que la principal o el principal neurotransmisor implicado en estos síntomas o en la aparición de la psicosis es la dopamina. A partir de ahora va a ser la D o la forma en la que la vamos a presentar en el curso. Está bien, D mayúscula, ¿sí? La dopamina sigue en el cerebro 5 circuitos, por lo que se distribuye. Y en cada circuito llegan a cumplir funciones diferentes, ¿sí? Y la manifestación de los síntomas en la psicosis depende de en qué vía y en cómo está actuando la dopamina en ese sector del cerebro, ¿sí? Estas vías usted tiene que conocer a grandes rasgos, ¿sí? Y le va a ser muy útil conocerlos. Y la primera vía de la que vamos a hablar, que tiene que ver con el funcionamiento de la dopamina, es la vía mesolímbica. ¿Está bien? Esta tiene que ver con la aparición de los síntomas positivos, como van a ver usted acá, las alucinaciones auditivas y las ideas delirantes. ¿Y por qué aparecen los síntomas positivos con esta vía o asociados a esta vía? Vamos a hablar, chicos, de una hiperactividad dopaminérgica. Hay demasiada dopamina, muchísima dopamina, ¿sí? Se secreta muchísima dopamina y por ende está asociada a su receptor y en este lugar o en esta zona del cerebro produce los síntomas psicóticos, alucinaciones e ideas delirantes, ¿sí? Van a ver que la dopamina en la esquizofrenia, en los trastornos psicóticos, entonces está muy aumentada. Por eso aparecen, ¿sí? Hay una sobreactivación o hiperactividad dopaminérgica. ¿Cuál es el objetivo entonces aquí de los antipsicóticos? Nosotros queremos que no haya psicosis, que no haya alucinaciones y no haya ideas delirantes. Entonces, lo que nosotros hacemos al introducir un fármaco, ¿sí?, en el cerebro y que es un antipsicótico, como dijimos, que se asocia a un receptor, ustedes van a ver aquí en verde, clarito, el fármaco se asocia y se une a este lugar del receptor, impidiendo que esta dopamina que hay en exceso pueda cumplir su función y por ende no hay alucinaciones e ideas delirantes. Y aquí hablamos que los antipsicóticos entonces impiden que cumpla la función, un concepto que mencionamos hace un ratito, ¿sí? Antagonista. ¿Está bien? Antagonista. Y en este caso, uniéndose al receptor de la dopamina, evitando que esta dopamina se una al receptor. ¿Está bien? Hasta acá está claro, chicos, ¿me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Luego tenemos la vía mesocortical. Aquí la dopamina, generalmente en la esquizofrenia y en los trastornos psicóticos, está baja, ¿sí? No hay una hiperactividad dopaminérgica. Y ustedes van a ver que la dopamina baja, ¿sí?,
o la dopamina disminuida produce los síntomas cognitivos, síntomas afectivos y la manifestación de lo que hablamos, las 5 A's. ¿Está bien? Como ustedes vieron en la imagen anterior, la dopamina, en esta vía había muchísima dopamina, hay una hiperactivación, ¿sí? Pero aquí hay una dopamina solita. ¿Está bien? Aquí los síntomas aparecen por el defecto de la dopamina o su disminución. Y como los antipsicóticos se distribuyen en todo el cerebro y son selectivos para el receptor de 2 de la dopamina y son antagonistas, también se van a unir aquí a estos receptores. Y entonces la poca dopamina de que por sí ya hay, menos va a cumplir su función en este lugar. Y entonces muchas veces se exacerban estos síntomas, lastimosamente. De ahí que hasta ahora se está buscando muchísimos fármacos que solamente se unan, por ejemplo, a esta vía y no a esta. Pero hasta ahora no se está encontrando. ¿Sí? Más adelante vamos a explicar un poquito mejor eso. ¿Sí? Pero luego tenemos también otras vías. La neurostriada y la tuberoinfundibular. Aquí la dopamina en los trastornos psicóticos está normal. ¿Sí? Pero de nuevo, al administrar el antipsicótico en estos pacientes, hace que la dopamina disminuya. Y en la neurostriada aparecen los síntomas extrapiramidales o los efectos adversos que tienen que ver con el movimiento que controla la dopamina. ¿Sí? Aquí es donde aparece el parkinsonismo, efecto adverso que se ve en los pacientes psicóticos y tratados con antipsicóticos, que son rigidez muscular, temblores, cialorrea, que es hipersalivación, disquinesias y movimientos anormales. ¿Sí? Y cuando afecta esta vía tuberoinfundibular, que tiene que ver con la secreción de prolactina, la hormona de la leche, se ve que hay producción de leche como efecto adverso, tanto en hombres como en mujeres. ¿Sí? Entonces, chicos, esto es como introducción para saber cómo funcionan a grandes rasgos los antipsicóticos. ¿Está bien? Y sobre qué síntomas nosotros vamos a buscar que actúen. ¿Sí? Y dijimos, y quiero que rescaten esto, aquí la dopamina es el principal neurotransmisor o el foco, ¿sí? Y los síntomas que nosotros vamos a intentar tratar van a ser los síntomas positivos y evitar que los síntomas negativos sean tan exacerbados, ¿sí? Ese es el objetivo del tratamiento con los antipsicóticos en los pacientes psicóticos. Y hablando de pacientes psicóticos, vamos a tener a partir de ahora referencia como la esquizofrenia como el tratamiento. ¿Está bien? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Ya, Ok, ¿alguna profe. pregunta? Por mi parte no, profe. Bueno, entonces, chicos, si tienen alguna pregunta, escriban en el foro. ¿Está bien? Está habilitado justamente el espacio para eso. Gracias, profe. ¿Sí? Así vamos a estar hablando por ahí, dando ejemplos, interactuando también por ahí. ¿Está bien? Sí, profe, Profesor, gracias. antes que Genial, se profe. retire, ¿Cómo? usted había dicho, quisiera hacer una pregunta antes que se termine. Usted había mencionado cómo hacer una relación para retener los nombres de los medicamentos. ¿Cuál era Sí. eso, profesor? Se llama mnemotecnia. Le voy a ir dando algún ejemplo más adelante. ¿Sí? A medida que cuando demos Dale, anticipación, profe. les voy a dar algunas mnemotecnias para que tengan. Gracias. ¿Sí? Pero siempre la mejor mnemotecnia es la que inventen ustedes. ¿Sí? Les adelanto eso, ¿verdad? Si ustedes pueden llegar a inventar una relación de los nombres, mnemotecnia suya, se les va a quedar mucho más fácil. Pero igual les voy a dar algunas. Dale, ¿Sí? gracias, profe. Entonces, la Profe, clase que viene ya continuamos, ya comenzamos con los antipsicóticos. La clase de antipsicóticos se divide en 2 clases, los antipsicóticos típicos y los atípicos. Y una tercera clase que va a ser de cómo
se utilizan los antipsicóticos y en qué patologías? Profe, una ¿Sí? consulta. O sea, ¿cuál va a ser otra vez la frecuencia con que nos vamos a reunir contigo? Bueno, eso también quería hablar con ustedes, chicos. Generalmente, y el año pasado damos clases quincenales, ¿verdad? La opción que yo les planteé a ustedes era grabarles las clases cada lunes, ¿verdad? Pero aparentemente quieren tener mejor esta clase así presencial, digamos, e interactuar, ¿verdad? La opción es hacerlo Sí. semanalmente o cada 15 días, eso depende de ustedes. La mayoría de los compañeros queremos semanalmente. Perfecto, entonces vamos a hacerlo así. Genial, profe. Perfecto. Entonces, generalmente, como digo, las unidades son bastante cortas. En realidad, vamos a hablar las clases basadas en la clasificación y vamos a comenzar con los antipsicóticos, luego antidepresivos, luego benzodiazepinas hipnóticos, estabilizadores del estado de ánimo, antidemenciales. ¿Está bien? Entonces, hoy comenzamos con los antipsicóticos. Lo más probable es que en la siguiente clase demos casi la mitad del contenido y nos quedaría una clase más para terminar. Y luego comenzamos con los antidepresivos. Ok, profe, ¿y los materiales? Un cuestionario. Ahora les voy a hacer todo en la plataforma. Profe, el cuestionario vas a alzar Eso lo también. voy a hacer en la semana. Entonces, después de cada clase tendríamos un cuestionario de lo que dimos. Exactamente. Ahora les voy a pasar el cuestionario de generalidades. Cuando terminemos antipsicóticos, les voy a pasar el de antipsicóticos. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener para responder al cuestionario, profe? Eso ya depende de ustedes. ¿Está bien? El cuestionario ustedes lo van a tener a forma de repaso y para estudiar. En realidad yo no les voy a pedir que lo presenten. ¿Sí? Vale, profe, perfecto. ¿Estamos, chicos? Profe, pero vos vas a corregir el cuestionario a modo que nosotros sepamos si está bien o no nuestro... Claro, nosotros vamos a discutir el cuestionario. Súper, profe. Está bien. ¿Sí? Genial. Bueno, entonces, chicos, un gusto y nos veríamos el lunes que viene. Vale, profe. Gracias, profe. Buenas Muy Gracias, amable. noches. profe. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Gracias, profe. Chao, chao.